Queridos amigos, recién termina el evento. Este es el momento exacto posterior al lanzamiento de las Apple Vision Pro. Finalmente tenemos el nombre y un montón de información. Otra información falta, muchos contenidos. Algunos están marcando como una fuerte desilusión. Otros hablan de un producto revolucionario en su categoría que no aporta ningún cambio a la estructura de lo que conocemos por realidad virtual y realidad aumentada. Sin embargo, es Apple y siempre hay que analizarlo. ¿Y dónde va a ser? En tu canal del universo Apple en español. La manzana mordida. Comencemos con este análisis. Y vamos a comenzar desde el punto en el cual no hay nada que se le parezca. Estas gafas tienen un concepto totalmente revolucionario, un diseño absolutamente atractivo que continúa las tendencias actuales de los Apple Watch, fundamentalmente la serie 8 o potencialmente la serie 9, no el Ultra desde el punto de vista de los bordes filosos, sino desde los bordes redondeados. Como pueden ver, el diseño es muy atractivo, combinando un aluminio que le da esa estructura metalizada y un cuerpo de vidrio que toma esta forma no convencional curva, que además copia muy delicadamente un borde suave. Algunas de las cámaras están embebidas dentro de la estructura de aluminio y otras detrás de este vidrio, que además actúa como una cámara gracias a una tecnología que se llama eSight. Para utilizar esta tecnología, que se genera no solamente para los avatars, sino para proyectar tus ojos en vivo a través de un mapeo de tu rostro, primero debes utilizar todas las cámaras frontales para crear una estructura tridimensional de tu persona, de tu figura. Esa estructura utilizará los ojos y el escaneo de tus retinas para analizar cómo se van comportando, y si vos tenés este modo de transparencia en la pantalla frontal de estas gafas que se comportan como esas típicas de una persona que va a hacer esquí o snowboard, bueno, en ese concepto tenemos la posibilidad de proyectar tus ojos en ese vidrio para que puedan verte como si fueran totalmente transparentes, que evidentemente la resolución te permite esa interacción, o sea, le hablas manteniendo la visión. Y todas las cámaras externas generan esa proyección del mundo que te rodea dentro de las gafas. Por lo tanto, el modo transparencia funciona bien, pero si querés aislarte, podés proyectar esta nebulosa que te tapa la vista o simplemente apagarlo. En cualquier caso, la parte más disruptiva o diferente es esa. El resto del cuerpo de la estructura se divide en múltiples partes. Las partes tienen soportes magnéticos con una vinculación en la cual podés regular la parte del soporte externo, que no solamente tiene una combinación elástica, sino que además tiene estas pequeñas almohadillas que lo volverían más confortable. En cada uno de los dos laterales, un sistema de sonido genera la inmersión espacial desde el punto de vista de la posibilidad de combinar en tiempo real el entorno que te rodea con un sonido específico proyectado, basándote en los lineamientos del análisis, y esto es lo primero que va a hacer, de cómo va rebotando el audio. Ese escaneo se hace en vivo la primera vez y se va ajustando a tu entorno. Algo muy parecido que hacen las bocinas de Apple, pero en una manera totalmente inmersiva. Esta combinación de entorno inmersivo, proyección de imágenes, permite que la experiencia sea muy realista, pudiendo ajustar el concepto de vidrio, de bordes suaves, de curvas, del entorno de macOS, de iPadOS, es decir, de todo el ecosistema en esta experiencia que está potenciada por el sistema operativo que es nuevo, que es Vision OS. A ver, patentaron Reality OS, se patentó XR OS, pero no lo usaron. Esto fue para despistar, fue el único anuncio que no se cumplió, todos los demás se cumplieron y todas las filtraciones. Desde el punto de vista estricto, a ver, lo que presentaron tiene muchas cosas de innovación y otras que son continuistas de la industria. Esto es esperable, es la primera versión, pero la versión que presentaron es, Apple Vision Pro. ¿Esto qué quiere decir? Claro, su valor es $3.500, desde $3.500, con la posibilidad de que el render se haga en las gafas y potencialmente el precio creo que estará ajustado a la capacidad de almacenamiento específico en las gafas.
Otra cosa que a muchas personas no les gustó, pero también desde el punto de vista de inducción térmica o cómo lo cargas, es que el soporte del power bank es externo. No dijeron cuánto tiene, cuál es la autonomía, pero como fueron las filtraciones anunciadas, se respetó y mantiene una especie de MagSafe que le da esa continuidad eléctrica. Desde el punto de vista estricto del resto de la estructura, es magnífica por donde se la mire. Es una pieza de ingeniería total con una imagen inmersiva, con una altísima resolución, una visión de contraste e información que no se dio, pero son 4K HDR con tecnología micro OLED, tal como se había anunciado y se cumplió. Las cámaras te permiten algo que probablemente sea de las cosas que a mí más me gustan como camarógrafo y pasional de las imágenes. Te permiten grabar recuerdos en 3D, en 360, en ese entorno y volverlos a vivir. La situación de proyectar tu Mac y tus escritorios en el espacio me parece increíble, y las actualizaciones de AirPlay. Pero siempre debemos parametrizar la realidad. Estamos hablando de $3.500 exclusivamente en los Estados Unidos en algún momento de principios del 2024. Algo que, conociendo Apple, no sabemos cuándo puede llegar, y esto presenta un montón de situaciones adversas. Lo que han presentado es fundamentalmente atractivo y hay muchas cosas que me gustaría destacar. Entre ellas el uso de FaceTime, en las cuales estos avatars tridimensionales que te había comentado que se grabarán previamente haciendo un escaneo utilizando las cámaras frontales, y luego se proyectarán tus ojos y leerá tu boca en base a los comentarios que vayas haciendo en la reunión de FaceTime. El punto de interacción es una cuestión que se ha dado bastante conflictiva, pero utilizará inicialmente 3 fuentes y luego se brindaron 2 fuentes más. Por lo tanto, tenemos 5 fuentes potenciales de interacción. La primera son tus propios ojos. Moviendo los ojos se van destacando los iconos a los que estás apuntando, y simplemente haciendo la acción muy clásica de Apple, pinch en cualquier lado, porque el rango de visión a partir de las cámaras te permite, con 2 cámaras inferiores y 2 cámaras que tienen proyección, que probablemente su ángulo de visión sea de prácticamente 180 grados cada una, te permitían que en cualquier lado que hagas esa acción se dé como un clic. Por lo tanto, la primera es interacción ocular, la segunda son tus manos y la tercera hablarás con tus gafas. Evidentemente, desde que le sacaron el Hey, no lo voy a decir para no activar tus unidades, exclusivamente con la asistente de Apple podrás invocarla. Luego se dieron 2 ejemplos más, que es la utilización de tu iPhone. No se mencionó, pero yo considero que el Apple Watch es probable que sea una de las unidades de interacción, y sí tus MacBook a partir del trackpad, teclado o teclados externos. Por lo tanto, 5 métodos de interacción. Desde el punto de vista del impacto que tiene y la cantidad de usos potenciales, mostraron ejemplos de partners y de estructuras, pero quiero destacar la que me gustó como concepto global y que me parece más terminada, mucho más interesante, y que probablemente sea un gran factor de decisión. Evidentemente, esta primera versión del entorno de Disney que vimos es realmente sorprendente. Me imagino estar en los entornos de Star Wars, estar viviendo los mundos. Hay varios de las franquicias que pertenecen al paquete completo, al paquete de contenidos de Disney, como por ejemplo Nat Geo, donde mostraron estos acuarios y podés ver información creada exclusivamente para este tipo de plataformas, al igual que deportes en los que en 3D podés seguir un determinado partido o disfrutar la Fórmula 1 viendo estos jugadores, o la NFL. Yo me imagino el próximo mundial disfrutarlo en estos entornos y va a ser revolucionario. Inicialmente es la primera plataforma que lo ha vinculado. Cuando le den estos paquetes a los desarrolladores veremos muchas más cosas. ¿Cómo se puede potenciar este tipo de estructuras tan complejas? Con 2 procesadores. El primero se llama R1. Es un procesador nuevo en el cual se va a tomar todo el concepto del entorno para poder procesar en tiempo real. La idea del principio básico de Apple es que se escanea el entorno, se captura en video tridimensional, se proyecta cada ojo. Deben ser diferentes con esa variación de la distancia para poder crear profundidad tridimensional. Y todo eso visualmente es potenciado en las mismas gafas gracias al procesador M2. Y Reality One, que es el primer procesador de análisis de entornos de
realidad virtual y realidad inmersiva en 3D van a poder generar la proyección para que el entorno tenga esas transparencias que toman el fondo, que interactúan, que te permiten desplazarlo volumétricamente en una distancia de profundidad, agrandar mágicamente todo el video para que se inunde tu habitación donde estés, o simplemente, que probablemente sea uno de los puntos más interesantes, genere sombra y tengas una experiencia real en el propio living de tu casa. Todo este entorno es la primera versión, está potenciado por Vision OS, que es el sistema operativo, pero requiere de este nuevo silicon que se está incorporando. La combinación de ambos va a generar esta experiencia inmersiva. El sistema está potenciado por Unity, existen varios desarrollos a partir de juegos. Estamos en la puerta de inicio de una nueva era. Yo considero que los paneles tienden a morir y eventualmente, cuando estas gafas se miniaturicen, o probablemente salga la versión Air, la versión Mini, al igual que el iPad, y esta es la versión Pro, que parecen bastante grandes. Ellos lo mostraron en un avión donde vos te podés aislar. Quiero hacer un comentario. La parte que más me ganó, y es la parte más impactante, es una canción de Supertramp que se llama Dreamer, que está en un disco que se llama Breakfast in America. Hicieron un montaje maravilloso de usos. Todos los que hemos visto Ready Player One y que disfrutamos ese concepto de los entornos mágicos donde te podés aislar, pensar, disfrutar, son maravillosos. Y creo que este es el primer paso. Recuerdo cómo fue el primer paso del WatchOS. Por ahí iPad ya salió bastante más terminado como producto gracias a la experiencia, pero conociendo las limitaciones específicas que tenía el iPhone, creo que este primer punto de partida tiene muchas cosas positivas, muchas cosas continuistas de la realidad, del entorno de realidad virtual y realidad aumentada, que no aportan un cambio muy grande a lo que existe en el mercado. Debemos ser realistas. Sí, Quest lo tiene, otras alternativas lo tienen, no mostraron juegos, una omisión que me preocupa. Lo que mostraron fueron proyección de juegos de arcade, pero bueno, si es considerado una pantalla es lógico. Tampoco se habló del lag, no hay conexión cableada, por lo tanto tiene que ser por AirPlay. Jugar en un juego con un poco de lag es muy complicado, veremos cómo se va comportando, y la utilización de las manos no implica que no puedas agregar, como para usar Beat Saber, viste, un sable o alguna cuestión. Es el primer análisis, solo te quise traer luego del evento la primera visión. Si me preguntás un balance, es muy positivo por un lado, muy negativo y meh en el medio. Lo positivo, la cantidad de innovaciones tecnológicas, el nuevo entorno de análisis, los nuevos sistemas operativos, la posibilidad de proyectarte para que no estés abstraído y la posibilidad de esos entornos en los que podés ir y venir de la realidad aumentada en tiempo real en el mismo contexto. Lo negativo, bueno, hasta 2024 no lo podemos saber realmente cómo es. Toda la información que falta, almacenamiento, capacidades, capacidad de procesamiento, cómo va a funcionar, qué autonomía tiene, cómo se cambian, por ejemplo, la batería. Por lo que vi en el video, el cable viene unido a la batería, no se desconecta. Si se te rompe, ya no sirve más el battery pack. Me parece que hay algunas cuestiones que no lo sabemos, pero tenemos que tener en cuenta que por lo menos nos han evaluado e incluido. Podés pedir las lentes de prescripción, se agregan magnéticamente. Yo uso gafas, es mucho más bueno la experiencia no tener que incluir las gafas, para no tener dos cosas que van a ser un peso y mucha incomodidad. Eso me parece positivo. Lo negativo es que si me cambia la dioptría o me va cambiando el ajuste, tengo que pedir otras nuevas unidades, y no sé si son tan fáciles para países donde no existe tanto movimiento fluido. Lo otro negativo es su valor, $3.500 es muy prohibitivo. No sé cuánto va a valer en Europa o en otros países con los impuestos. Y lo que es nada de lo que presentaron es diferente a lo que ya existe. Probablemente más resolución, más capacidad, más creíble, entornos inmersivos mucho mejor logrados. Sin embargo, nada de lo que presentaron cambia o rompe la tensión superficial del resto del mercado o de la industria. Esa es mi opinión, este es el primer análisis y espero que les haya gustado. Si fue así, pueden regalarnos un like, suscribirse, comentar, y también les cuento que tenemos una comunidad, La Manzana Mordida Plus, con sorteos increíbles como estos AirPods que pueden ser tuyos.
Pero quiero recordarte que tenemos cursos, tenemos un montón de novedades, sorteos, un grupo de Telegram para todas tus dudas para que podamos interactuar y un podcast exclusivo con toda la información y análisis para nuestros VIPs. Y como te decía, los mejores sorteos. Nos vemos en más episodios. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Hasta el próximo video.